En la historia, cuando Jesús vino y caminó en persona, Él se encontró con una mujer un día, en un pozo. Se encontró con una mujer y tuvieron un intercambio de palabras, ¿verdad? En los cuales Jesús le dice, la hora es, dice, ahora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Jesucristo estaba hablando de un presente y Jesucristo al mismo momento estaba hablando de un futuro. Amén. Porque hoy por lo que vamos a hablarles de lo siguiente. ¿Cuántos creen en Jesús? Levanta tu mano. Amén. Si tú crees en Jesús, escuchen esto. Si tú crees en Jesús, en tu vida tiene que haber lo que existe hoy en día por el calendario en el que nosotros nos regimos. Un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Cuántos están acá? Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Amén. Alabar a Dios a través del Señor. Como Jesús dijo, he aquí los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dijo, ahora es y la hora viene. ¿Cuál hora era esa? El que verdaderamente recibía al Señor. El que verdaderamente tenía al Señor en su corazón. Ese es el que verdaderamente adora a Jesús. Adora al Señor. Amén. Porque reconoce que Él es su sanador. Reconoce que Él es su salvador. Reconoce que Él es su camino. Reconoce que sin Jesús no hay camino. Reconoce que sin Jesús el hombre está perdido. Reconoce que sin Jesús no hay vida. Porque todos los que Jesús chocó con ellos y ellos con Jesús, empezaron a ver la vida de otros colores. Empezaron a ver la vida de otras maneras. El que Jesús le abrió los ojos, que había nacido ciego de nacimiento, le abrió los ojos. Cuando abrió los ojos dijo, wow, yo no sé ni quién es este, pero me abrió los ojos. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces el adorarle al Señor, adorar a Dios, es una cosa, es lo más grande que nosotros podemos tener. Amén. Y para romper el hielo con esta predicación que el Señor quiere traer para nuestras vidas hoy, no la que Michael quiere traer, sino la que el Señor quiere traer, yo quiero que nosotros leamos este texto y meditemos solamente 2 minutos en él. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz ¿de qué? Del mundo. Escuchen esto, Mahoma no es la luz del mundo, Buda no es la luz del mundo, Santa Bárbara no es la luz del mundo. Ninguna otra religión es la luz del mundo. Ninguna otra religión te enseña que Jesús es la luz del mundo. El único que es la luz del mundo es Él. Y si no tenemos a Él en nuestras vidas, no tenemos luz en nuestras vidas. ¿Cuándo están acá? Estamos oscuros, estamos vacíos. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, escucha esto, no solamente el que cree en Jesús, sino el que le sigue. Porque creer y seguirle, las dos van de la mano. Amén. No es decir simplemente yo creo en Jesús. No es decir simplemente yo creo en Jesús y ya. No. Es creer y seguirle. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Primero dice la luz del mundo. Y ahora al final dice la luz de la vida. ¿Por qué? Se los voy a decir por el testimonio propio. Escuchen esto. Antes de que Jesús viniera a la vida mía y antes de yo saber quién era Jesús, yo pensaba que yo vivía. ¿Cuánto les ha pasado? Yo pensaba que yo vivía. Y ninguno de nosotros vivimos. ¿Ustedes saben por qué? Porque ni sabemos por qué estamos aquí, ni sabemos por qué hemos nacido, ni sabemos para qué hemos nacido, ni siquiera sabes para dónde vas. Y Jesús cuando vino habló de 2 lugares donde va el hombre cuando muere. O va al cielo o va al infierno. Y para ir al cielo solamente es a través de Jesús. Es a través de creer en Él y seguirle. Amén. Él habló algo durante su vida. Escuchen esto, Él habló algo durante su vida. Y eso lo dice el libro de Lucas. Que hubieron 2 hombres. Uno pobre, mendigo por las calles, que cuando murió fue llevado al seno de Abraham. Fue llevado a la presencia de Dios. Y hubo uno rico que cuando murió, dice, cuando abrió los ojos, levantó sus ojos en el infierno. Y dijo, Dios mío, ¿qué hago aquí? Amén. Porque no tenía a Jesús en su corazón. Amén. Esa es la importancia de creer en Jesús. Y hoy en día, en la mayoría de las iglesias, estas cosas no te las enseñan. Amén. Jesús es la luz del mundo. Dice, la luz del mundo. El que me sigue, Él que me sigue, no andará en tinieblas. ¿Por qué? El hombre sin Jesús anda perdido en tinieblas. ¿Qué cosas son tinieblas? Oscuridad, un camino que tú no sabes dónde vas. No sabes a dónde vas. Si no tienes a Jesús, no sabes a dónde vas. Amén. ¿Estamos acá?
Jesús operó desde 4 ministerios fundamentales en su vida. Número 1, Él sabía quién era. Escuchen esto, sabía quién era, de dónde había venido, para qué vino y para dónde se iba nuevamente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú tienes a Jesús en tu vida, escuchen esto, yo le he hecho esa pregunta a varias personas. Cuando tú tienes a Jesús en tu vida, a ti te da lo mismo morirte. Te puedes morir ahora mismo, que sabes para dónde vas, que vas al cielo. El que no tiene a Jesús en su vida, tiene miedo de morirse. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el que no tiene a Jesús en su vida. ¿Cuántos están acá? Amén. Esta es una realidad en la vida del ser humano. Si no tienes a Jesús en tu vida, te vas al infierno. ¿Cuántos están acá? Necesitamos a Jesús. No solamente creer en Él y hoy creímos en Jesús. Sí, ok, qué lindo, maravilloso, hoy creíste en Jesús. Pero necesitas seguirle. Amén, porque Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y nadie viene a mí si no es a través del Padre. Amén. Entonces, hoy de eso es lo que quiero hablarle. O el Señor quiere hablarle de eso hoy. La atracción que existe en la persona de Jesús. Si nosotros no somos atraídos por la persona de Jesús, usted todavía no ha creído en Jesús. Porque Jesús tiene un poder de atracción. Jesús te atrae. Dice que el Padre atrae a las personas a Jesús. Y Jesús las atrae al Padre. Entonces, en Jesús hay un poder grande. Y es el poder de atracción que hay en Jesús. ¿Para qué? ¿Poder de atracción para qué? Número 1, poder de atracción para ser una nueva criatura. Número 2, poder de atracción para orar, aunque no lo veas. Poder de atracción para qué? Para leer la Biblia. Poder de atracción para qué? Para hablarle a los demás de Jesús. Vamos a estar acá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Qué lindo eso. Otra vez los dijo Jesús. Otra vez. Dice, otra vez, pues ya lo había dicho, ¿no? Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos quieren andar en tinieblas? Más te vale que sigas a Jesús entonces. En tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Quiero que pongamos ahí la luz de la vida, perdón. La mejor decisión, escuchen esto, la mejor decisión que puedes tomar hoy, la mejor decisión que puedes tomar o que pudiste haber tomado en tu vida es seguir a Jesús. Escuchen esto. La mejor decisión, yo le voy a hablar de yo porque soy yo que está parado acá. La mejor decisión que yo he tomado en mi vida no fue casarme con mi esposa, no fue venir a este país. No fue ni siquiera haber nacido. Yo no nací por decisión, sino nací porque nací. No fue haber tenido un hijo. Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida mía es haber conocido al Señor. Es haber conocido a Jesús. Amén. Porque me dio una identidad. Me dio un propósito. Me dijo por qué yo había nacido y para qué había nacido. Y por qué estoy acá. Y por qué todos ustedes están acá. No sé si entienden lo que están diciendo. Amén. Mateo capítulo 10, Mateo 15, 21. Marisa, léeme desde el verso número 21. Lee, yo te voy a decir hasta dónde. Yo te voy a ir interrumpiendo en lo que vas leyendo. ¿Ok? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananeana que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para allá, hasta el verso número 28. Escuchen esto, yo quiero que ustedes noten lo que está sucediendo ahí. Y lo que está sucediendo ahí es lo siguiente. El viernes vimos en el discipulado en la casa que Jesús cuando vino, ¿a quién vino primeramente? Vino a los suyos, ¿no? Vino a los judíos.
Él envió a sus discípulos ¿a quién? Primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Él no envió a sus discípulos a los gentiles. Esta mujer era una mujer cananea. No era una mujer que era hija de Israel, no era israelita, no era judía. Y esta mujer andaba detrás de Jesús, porque ella sabía que Jesús era la única solución que ella tenía para que su hija fuese sanada de un demonio que la estaba atormentando. Y fíjate cómo Jesús está oyendo que esa mujer está detrás de él y le está diciendo: Señor, socórreme. ¿Cuántos le han dicho a ustedes, Señor, socórreme? Todos los días le decimos: Señor, socórreme, ayúdame. ¿Cuántos están acá? Amén. Todos los días se lo decimos. Pero miren el principio es el siguiente. La mujer anda detrás de Jesús y Jesús dice que no le presta atención. Y Jesús dice: yo no soy sino enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer sigue insistiendo y le dice: Señor, ayúdame, mi hija está enferma, está endemoniada por un demonio. Entonces el Señor le dice: no es lícito echarle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dice: hasta los perros comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se asombra y Jesús dice: oh mujer, grande es tu fe. Entonces miren el poder de atracción que solo había en Jesús. No estaba ni en sus discípulos, estaba en Jesús. Y ella, sabiendo que aún no era ni digna de acercarse a Jesús, se acercó y siguió perseverando y dijo: porque el único que me puede ayudar está ahí. ¿Cuántos están acá? La esperanza de ella, ¿en dónde estaba depositada? En Jesús. Yo estoy introduciendo nada más. ¿En dónde estaba depositada la esperanza de ella? En Jesús. Yo te hago una pregunta: ¿en dónde está depositada tu esperanza? Tu esperanza cada día debe estar depositada en Jesús. Si usted no tiene la esperanza tuya, si tú no tienes tu esperanza depositada en Jesús, estás perdido. No vas a tener solución. ¿Ustedes saben por qué? Porque la religión no te va a ayudar. El santo no te va a ayudar. El papa no te va a ayudar. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? El único que te puede ayudar es Jesús. ¿Están acá? Bendito sea Dios. Les dije que íbamos a hablar del poder de atracción que hay en Jesús. No solamente esa mujer. Hay muchas mujeres en la Biblia. Mujeres, no hombres, mujeres en la Biblia. La mujer que tenía el flujo de sangre lo había gastado todo y por ninguno había podido ser sana. Y ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Y dice que ella se acercó y tocó el manto de Jesús. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y Pedro le dijo: Señor, la multitud te aprieta, la gente está sobre ti y tú preguntas: ¿quién te tocó? Y el Señor le dice: yo he conocido que de mí ha salido poder. ¿Por qué? En Jesús está el poder de atracción. En Jesús está el poder de la sanidad. En Jesús está el poder de la bendición. No existe otro lugar donde podemos ser alcanzados por la bendición si no es en Jesús. Es amarle, es cuidarle, es respetarle, es ponerlo a Él por honra en siempre, donde quiera que vayas. Escuchen esto: el poder de atracción de Jesús. Qué lindo. Mateo 7:28. Antes de leer Mateo 7:28, quiero leerles un texto. Quédense ahí. Está ahí mismo en el capítulo 15, el verso 31 de Mateo. Dice: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Mateo 7:28, ¿qué dice? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente ¿qué? La gente se admiraba de su doctrina. Yo les hago una pregunta: ¿cuán fácil o cuán difícil hoy en día es predicarle a la gente la doctrina del Señor? Es muy difícil. Hoy en día, aún los mismos creyentes dentro de la iglesia no se maravillan con la doctrina de Cristo. No se conforman con que solo Jesús sea el único poder de atracción que hayas en su vida. Porque lo único que tú necesitas para adorar a Dios
es que tú seas atraído de constante por Jesús. De constante por Jesús en tu mente, en tus acciones, en tu corazón. Si no está, yo lo dije creo que hace unos domingos, el día del juicio final. Escuchen esto, el día del juicio final. Si Cristo no está en la tabla de tu corazón, usted no está inscrito en el libro de la vida. Eso es así. El día del juicio, si Cristo, el nombre de Cristo no está inscrito en la tabla de tu corazón, usted no es salvo. ¿Cómo están acá? Y vas a ir a pagar a un fuego eterno, porque para eso vino Jesús. Escuchen esto. Yo le enseñé, ¿se acuerdan el video que les enseñé el viernes en la casa? ¿Cuántos aquí conocen el sacrificio de Jesús? Jesús lo mataron en una cruz. Escuchen esto. Lo llevaron a una cruz. Era necesario que él fuera ahí. Estaba predestinado por Dios de que fuera ahí. Por el consejo, dice, determinado de Dios, Jesús fue ahí. Amén. Pero en el tiempo de Jesús, la muerte más cruel que existía fue la que le hicieron a él. Aún hoy en día, en el siglo XXI, no existe una muerte más horrible todavía que supere la que le hicieron a Jesús. No supera. No supera. Y así de horrible como fue la muerte de él, horrible es el infierno. ¿Cuántos están acá? Y por eso él llevó nuestras enfermedades ahí. Él llevó nuestros dolores ahí. Por eso es que Jesús tiene que ser una revelación en tu vida. Si Jesús no es una revelación y tienes ese poder de atracción en Jesús cada día de tu vida para ser un cristiano, usted no es cristiano todavía. ¿Cómo están acá? ¿Sí o no? Todo lo que Jesús habla, todo lo que Jesús habló, escuchen esto, todo lo que Jesús habla, todo lo que Jesús habló, digo habla porque Él habla hoy en día. Jesús habla hoy en día. Dice el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas en tiempos antiguos, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. Y Jesús nos sigue hablando a través de hoy del Espíritu Santo. Amén. Que viene a nuestros corazones y habla. Dice que el Espíritu Santo clama en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice, Abba Padre. Están acá. Amén. El poder de atracción y el misterio de la fe en Jesús. Eso es lo que vamos a ver hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 al 9. Todo lo que es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8 al 9. Todo lo que Jesús habla, todo lo que Jesús habló, todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, escuchen esto, debe de maravillarte. ¿Cuántos leen la Biblia hoy en día? Yo quiero que ustedes sean sinceros con ustedes mismos. ¿Cuántos de hoy leen la Biblia y se regocijan leyendo la Biblia? ¿Te regocijas leyendo la Biblia? ¿Te conformas con las palabras de Jesús? El verdadero cristiano, el verdadero creyente se conforma con la palabra de Dios. No necesita otra cosa para regocijarse, sino se regocija en la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 al 9, Marixa? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozos inefables y gloriosos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? ¿Ustedes entendieron lo que dice eso ahí o se lo tengo que explicar? Vamos a volver a leerlo. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos visto a Jesús? En persona, en hombre. No lo hemos visto. Y yo te hago una pregunta, ¿lo amas? Porque esa es la revelación más grande que tú puedes tener de Jesús. Amarle al Señor sin verlo. Mira lo que dice Pedro a la iglesia. Pedro le dice a la iglesia, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso. ¿Escuchas esto? Con gozo inafable y glorioso. Tú no ves a Jesús. Yo no lo veo. ¿Tú sabes cómo yo veo a Jesús? Cuando oro. ¿Cuándo están acá? Cuando oro, cuando leo la Biblia, cuando le predico a los demás con la palabra de Dios. Es como yo veo a Jesús como actúa. Y en eso yo me gozo. ¿Cuántos se gozan en eso? Ese es el poder de atracción que tiene Jesús, de haber cambiado tu vida. Porque les dije al principio cuando comencé, ¿cuál es el calendario que nosotros usamos hoy? Antes y después.
En tu vida, si verdaderamente creíste en Jesús, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Escuchen esto. Jesús, a la mitad casi de su ministerio, escuchen esto, a la mitad casi de su ministerio, él tenía cientos de personas que le seguían. Y junto con esos cientos, los 12 discípulos. Dice, cientos de personas que le decían. Y él prefirió quedarse con 12 verdaderos que quedarse con cientos falsos. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando les dijo, si no te comes mi carne, si no te bebes mi sangre, no tienes vida en ti mismo. Dice que desde aquel entonces pararon de seguirle. Y Pedro le dijo, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Cuando Jesucristo viene a tu vida, viene a darte vida. Viene a darte palabras de aliento. Viene a mostrarte un mundo nuevo, una vida diferente, un camino lleno de bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá? Hasta un camino lleno de dificultades. Porque Jesús dijo, estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación, y ancho es el camino que va a la perdición, y muchos son los que andan por él, y muy poquitos son los que andan por este camino. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que creer en Jesús es el privilegio más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Verso número 9. Dice, obteniendo el fin de ¿qué? De vuestra salvación. Porque usted no va a poder obtener el fin de la salvación si usted no aprende a creer en Jesús, aunque no lo veas. Porque lo dice el verso 8. Bueno, el fin de nuestra fe, que dice que es la salvación de vuestras almas. Entonces, la fe en Jesús es para salvar tu alma. La fe en Jesús es el poder de atracción que hay en Él para poder llevarte al Padre, para poder llevarte a la eternidad, a la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos están acá? Estando Jesús en la cruz, crucificado, a punto de morir, un ladrón, escuchen esto, un ladrón le dijo, el juicio de Él es injusto, el de nosotros es justo. Él es santo, Él no ha hecho nada. Y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Nunca es tarde. Él le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice, maravillado, lindo, con unas palabras de amor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchachos, Jesús le habló de un paraíso. Cuando ustedes escuchan la palabra paraíso, ¿qué te viene a la mente? Un lugar lleno de bendiciones, un lugar lleno de vida, un lugar lleno de luz, un lugar lleno de colores, un lugar lleno de paz, donde el llanto no existe, donde la enfermedad no existe. ¿Cuántos están acá? Eso es lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida. Dice, en quien creéis, aunque ahora no lo veis, y te gozáis con gozo inafable. Verso 8, ¿cómo otra vez? Dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso. Qué lindo es Dios. Amén. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Qué lindo es el Señor. Vamos a seguir. El misterio de la fe y la atracción en Jesús. Escuchen esto. Ponme Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo quiero que ustedes entiendan, escúchenme, yo quiero que ustedes entiendan en estos tres textos que Jesús habla y dice, en el último y gran día de las fiestas, eso era una fiesta judía, ahí no había otra clase de personas, ahí solamente habían judíos. Dice, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se levanta y se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá hemos tenido sed en algún momento? ¿Qué tú haces cuando tienes sed?
Vas al refrigerador ¿a qué? A buscar agua. Y mira a Jesús cómo se compara. Jesús compara, escuchen esto, Él mismo con aquella agua viva, porque Él le dice a la mujer samaritana: tú de hecho, si tomas de esta agua nuevamente, volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te daré, jamás en tu vida volverás a tener sed, ni vendrás aquí a sacarla. Y Él dice: el que tiene sed, que venga a mí y beba, y yo le daré. Dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Ahora miren el misterio del verso 39. El verso 39 dice: esto dijo de los que habían de recibir el Espíritu Santo, porque todavía el Espíritu Santo no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesús, escuchen esto, envió al Espíritu Santo, escuchen esto, estando los discípulos en el aposento alto, le llegaron a decir, todos los religiosos que estaban alrededor, le llegaron a decir: estos están borrachos. Y Pedro se paró y le dijo: ¿cómo vamos a estar borrachos? Es la hora tercera del día. Y lo que significa es que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te llena de un gozo y te llena de una alegría, que la gente cuando te ven te dicen: o estás borracho, o estás loco, o te dicen que perdiste la cabeza, o te dicen que te lavaron el cerebro, cosa que es real, porque Jesús cuando viene a nuestras vidas lo que hace es lavarnos el cerebro, porque el ser humano tiene el cerebro sucio, tiene el cerebro cochino. Y el único que te puede limpiar el cerebro y el corazón y hasta tu cuerpo entero se llama Jesucristo, se llama el Señor. Amén. Y Él dijo: esto dijo de todos los que habían de creer en Él y todos los que iban a recibir el Espíritu Santo. Aunque ahí le estaba hablando solamente a judíos, Él habló para toda una generación completa. Porque Él dijo: la hora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad? Al Padre tiene que hacerlo a través de Jesús. Yo les hago una pregunta: de los que estamos acá, ¿cuántos estamos ready para morirnos? Para partir de esta tierra. Como único un cristiano está ready para partir de esta tierra, es que verdaderamente diga: me voy con el Señor. Si usted no sabe que se va con el Señor, usted no está ready para partir de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. El verso número 40, ahí me metí con el verso número 40, Marixa, el verso número 40 al 47. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Hasta el 47? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Ya, hasta el 47, ok. Miren lo que estaba sucediendo ahí. Jesús hablando de todas estas cosas maravillosas. Escuchen esto: en el último gran día de la fiesta había muchos alguaciles de los sacerdotes por ahí. Alguaciles, soldados de sacerdotes. Y los sacerdotes escucharon estas palabras que Jesús estaba hablando, y la palabra le tocó a los soldados. La palabra le tocó. Y cuando fueron allá, escuchen esto, y cuando fueron allá y fueron a avisarle a Caifás, Caifás le dijo: hasta ustedes fueron engañados. Y no es que habían sido engañados, es que habían sido tocados por la palabra de Dios. Y lo que sucede es que muchas personas, por eso es que muchos cristianos están en la iglesia por un tiempo y después se van. ¿Saben por qué? Porque vienen a la iglesia, están en la iglesia, se van, cuando se encuentran con los amigos otra vez te dicen: ¿qué tú vas a creer en eso? Te engañaron, te lavaron el cerebro. Y eso fue lo que les pasó a los soldados. Los soldados habían escuchado lo que Jesús había dicho y le dijeron a Caifás: ninguno nunca antes había hablado como este hombre. Las palabras le tocó a los soldados y le dijeron: oye, tú no sabes que de Galilea nunca ha venido ningún profeta. Jesús no nació en Galilea, Jesús nació en Belén, la ciudad de David. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esto no lo sabían ellos, esto era un misterio que el Señor había escondido. Por eso fue que dijo: a los niños mi Padre le es placentero revelaros el reino de los cielos, pero a los sabios no. Porque lo más, ¿cómo se dice la palabra esa?
Lo más vergonzoso de este mundo escogió Dios para avergonzar al mundo. Lo más pequeño, lo menos válido, lo más vil, escogió Dios para avergonzar al mundo. Hay gente que te ven hoy y te dicen, yo no puedo creerle que tú seas Michael. ¿Sí o no? O cada uno de ustedes. ¿Cuántos están acá? La palabra que Jesús dijo en el último gran día de la fiesta, los soldados la escucharon y dijeron, wow, este hombre nunca había hablado así. No existe un profeta que haya hablado como este hombre ha hablado. ¿Quién es este? Este es el Cristo. Este es el ungido, el Hijo de Dios. Y fueron allá y le comentaron a los sacerdotes. Y los sacerdotes se pusieron bravos y dijeron, ustedes también fueron engañados por ese profeta. Y le lavaron el cerebro otra vez. O sea, o se lo volvieron a ensuciar. Porque la palabra de Jesús estaba tocando en ellos también. Por eso es que es la parábola del sembrador. Hay 4 lugares donde cae la palabra de Dios. O cae en tierra buena, o cae en la piedra, o cae en los espinos, o cae en el camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿En cuál quieres que tú que caiga la palabra? En la tierra buena. Y si cae en la tierra buena, tiene que dar fruto de que verdaderamente te convertiste a Cristo. De que verdaderamente Cristo tiene un poder de tracción en tu vida que te atrae. Es algo que no puedes andar sin Cristo. Es algo que no puedes andar sin Él. Donde quiera que vayas tienes que hablar de Cristo. Tienes que hablarle a tu familia. Cristo me salvó. Cristo me dio una nueva identidad. Cristo me dio un nuevo concepto del reino de Dios. ¿Cuántos están acá? Bendito sea Dios. Yo quisiera decir que estoy introduciendo todavía, pero no, ya no estoy introduciendo. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 4, verso número 2. Por eso es que te estoy diciendo que Cristo tiene que ser una revelación grande en tu vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, porque también a nosotros se nos anunció las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, tú puedes ir a cualquier iglesia, tú puedes oír a cualquier pastor. Si usted no oye la palabra con fe, de nada te va a servir. Si usted no tiene necesidad de la palabra, de nada te va a servir. Ustedes saben por qué mucha gente siguieron a Jesús cuando Jesús predicaba y iban detrás de Jesús. Ustedes saben por qué Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo te llevamos palabras de vida? Ustedes saben por qué. Por la necesidad que el pueblo tenía espiritual de la palabra de Dios. Hasta que Cristo no sea una necesidad en tu vida, donde quiera que vayas, no lo vas a glorificar. Pero cuando Él sea una necesidad en tu vida, donde quiera que tú vayas, lo vas a glorificar. Dice que la palabra no aprovecha si no la oyes con fe. Los soldados que estaban allí oyendo lo que Jesús estaba diciendo, estaban oyendo con fe porque les tocó el corazón. Y fueron allá y le dijeron, oye, nadie habla como este hombre. Nunca nadie ha hablado como él. Y dijeron, oye, cállate. Amén. Los religiosos hacen eso. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. ¿Qué dice, Marisa? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios se acerque creyendo. La mujer cananea, ¿qué fue lo que hizo? Ella sabía que la necesidad que ella tenía, donde único iba a ser suplida, era en Jesús. La mujer del flujo de sangre, ¿dónde ella sabía que la necesidad de ella iba a ser suplida? En Jesús. El hombre leproso, ¿dónde fue que único él encontró la salvación para ser sano? En Jesús. Porque de lejos decía, oh hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, vete y muéstrate al sacerdote. Y se fue y me dice que mientras iban los 10 leprosos, los 10 fueron sanados. Y uno solo, el samaritano, el extraño, el extranjero, fue el que viró a darle gloria a Dios y reconocer que Jesús tiene un poder de atracción. Y eso tiene que ser activo en cada vida cristiana, en cada alma. Tiene que ser algo activo, tiene que ser una pasión. Por eso es que es la pasión de Cristo. Tienes que tener una pasión por el Señor. ¿Cuándo están acá?
La gente tiene que ver esa pasión. ¿Por qué murieron los apóstoles? Por la pasión de Cristo, por el amor que tenían al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día ese amor no se ve en la iglesia. Para tú ver un cristiano que verdaderamente ame a Dios, que sea atraído verdaderamente por Cristo, como cuesta que verdaderamente un cristiano ame al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como cuesta. Yo les voy a decir algo. Y yo creo que yo se los he compartido en varias ocasiones. Ustedes saben que el Señor viene pronto. En cualquier momento la iglesia se va. Estamos dentro del tiempo que la iglesia se vaya en cualquier segundo. Ahora mismo puede suceder así. Pum, en un abrir y cerrar de ojos la iglesia se va y se queda la gente. Escuchen esto. Hace un tiempo el Señor me dio una visión donde me enseñó un plato ordinario, un plato sencillo blanco, de mármol, de lo más lindo, blanco. Y había muchos puntos negros en el plato ese para distinguir los puntos. Y de repente vino un relámpago. ¡Pah! Se apagó y se encendió una luz. Y una cuarta parte del plato, una pequeña parte del plato a la mano derecha encima, había desaparecido. Y todos los demás se habían quedado. Y cuando yo le oré al Señor, le dije: Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir con esto? El Señor me dijo: el plato es la iglesia. Los puntos son los miembros de la iglesia. Y los que desaparecieron son los que se fueron con la iglesia. Y los que están ahí son los que se quedaron. ¿Dónde están acá? Por eso es importante hoy en día, escuchen esto, predicar este evangelio. Ponerte a cuentas con Dios. Porque lo único que te va a llevar a la salvación y la vida eterna se llama Jesucristo. No es ser un cristiano ordinario, no es ser un religioso ordinario. No es venir a la iglesia religiosamente. No es venir a la iglesia 2 o 3 veces o 4 veces a la semana. No es eso. Es ser un verdadero cristiano. No solamente en la iglesia, sino en tu casa, con tus hijos, con tu familia, donde quiera que vas. Para eso fue que Cristo vino. Porque Cristo le cambió la vida a la gente. Cristo, cuando viene a tu vida, te forma un remolino en tu vida, pero te lo forma para ordenarte la vida. Y número 1, llevarte al cielo. ¿Cuántos están acá? Vamos a leer un ejemplo. Ya estamos terminando casi. Vamos a leer un ejemplo que está en Marcos, capítulo 12, verso 41 al 44. Marixa. Marcos, capítulo 12, 41, 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Escuchen esto. Esto es solamente un ejemplo que yo les quiero tomar. En la iglesia ya el pastor va a hablar de dinero, a hablar de finanzas en la iglesia. No. Lo que quiero es que vean el principio. Escuchen esto. El principio. Que a Jesús le vale más tener uno sentado en la iglesia, pero que sea verdadero, a tener cientos que sean hipócritas. Y Jesús, en otras palabras, le está diciendo a los discípulos: Jesús ve a esta señora haciendo esto, trayendo lo que no tenía y dando lo que no tenía. Y Jesús le dice: vengan ustedes, vengan. Ustedes ven todos esos que están ahí, que de todo lo que les sobra echaron muchísimo, cantidad. De hecho, les digo que esta mujer echó más que ellos, por cuanto echó todo lo que tenía. Y una persona que ama a Dios es una persona que hace eso. Aún no tengas lo que tienes, se lo das a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu adoración. Porque tú adoras a Dios con todo. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias, con tus diezmos, con tus ofrendas. Honra a Dios con tu cuerpo. Pablo dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. A mí no me importa que venga alguien aquí y sea el más millonario del mundo. No me interesa. A mí me interesa el que no tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es el principio que Jesús está queriendo decir. Esta mujer es mucho más sincera y es mucho más verdadera que todos los hipócritas esos que están ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y con esa persona es la que Dios cuenta. Con esa persona es la que Dios edifica.
porque verdaderamente tiene un poder de atracción. Creer en Dios no es cualquier cosa. Creer en Dios no es una simple fe. Decir, no, yo creo en Dios, porque hasta los demonios creen en Dios. Y siguen siendo demonios. Los perros creen en Dios y siguen siendo perros. Pero el que cree de verdad, más nunca vuelve a ser la misma persona. Es una persona diferente. ¿Cuántos dicen amén? Hasta a mí me está ministrando esta palabra hoy. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a hablar de dinero, tampoco voy a hablar de dinero. Quiero que noten, creo que 3, 4 cosas nada más. La fe y el poder de atracción que haya en tu vida hacia Jesús es lo que va a materializar lo que tú crees. La fe que tengas en Jesús es lo que va a materializar por lo que tú crees. No sé si me entendiste. Número 2. La fe en Jesús y el poder de atracción que haya de Él en tu vida es lo que te hace hablar. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuántos están acá? Y si tu corazón está abundantemente lleno de Jesús, de eso es lo que tú hablarás todo el tiempo, donde quiera que usted vaya. Hablará de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay cosa más linda ni más grande en esta vida que reconocer y saber que Jesús te ha salvado del infierno. La gente dice, yo les predicaba a la gente por la calle, ¿tú crees en el cielo? Sí. ¿Crees en el infierno? No. Y yo, bueno, en el infierno no hay incrédulos. En el infierno todo el mundo va a creer. Todo el mundo. Allí no hay incrédulos. Allí todo el mundo va a creer. Y van a decir, como dijo el hombre rico, mójame la lengua que estoy aquí siendo atormentado. Dice que alzando los ojos se encontró que estaba en el infierno. Y dijo, Dios mío, ¿qué hago aquí? Tuve la oportunidad de recibir a Jesús en mi corazón, de serle fiel a Él hasta la muerte, y no lo hice. Porque me considero bueno, me consideré bueno, soy una buena persona. No hay uno bueno, dice Jesús. El hombre es malo de por sí. Escuchen esto. La fe y el poder de atracción que haya en tu vida de Jesús es lo que te hace preguntar y ser humilde. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es creer en Jesús? ¿Alguna vez se han preguntado qué es creer en Jesús? Eso te hace preguntarle a Dios qué es creer en el Señor. Te hace preguntarle. Amén. Jesús, ignorando a una mujer cananea, la mujer le preguntaba, Señor, le pedía, Señor, ayúdame. Le rogaba, ayúdame. El poder de atracción que haya en Jesús en tu vida, de Jesús en tu vida, es lo que te va a hacer preguntarle a Él. Es lo que te va a hacer acercarte a Él. Si no, número 4, la fe y el poder de atracción que haya en Jesús es lo que te hace reconocer que eres un pecador, que necesitas a Jesús para ser limpio, para tener fe y consumar la fe de tu salvación o la salvación de tu fe, como quiera verlos. Qué lindo es Dios. La fe en Jesús te hace ver, escuchen esto, la fe en Jesús te hace ver lo que tú no puedes ver. La fe en Jesús te hace ver lo que tú no puedes ver. Juan capítulo 16, versos 7 al 12. Juan capítulo 16, verso número 7 al 12. El domingo yo les dije algo, el viernes yo les dije algo. El no creer en Jesús correctamente, como dice la palabra de Dios, te hace estar todavía en pecado. Todavía Jesús no ha perdonado ni ha limpiado esos pecados. El no creer, como dice la Escritura, porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice el qué, la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios es como un río de agua viva. Y dice la palabra de Dios que ella es la única que nos santifica. La palabra de Dios dice que ella es la única que nos libera. La palabra de Dios es la única que nos limpia y nos purifica a nosotros. Dice que somos limpiados, renacidos, purificados por la palabra de Dios, renacidos por ella. Dice la Biblia. Juan capítulo 16, versos 7 al 12, Marixa. Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creían en mí. Perdón, para un momentico. ¿De pecado por qué? Dice que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Si todavía el Espíritu Santo no te ha convencido que Jesús es el Hijo de Dios, todavía usted está en pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Usted todavía sigue en su pecado si no cree en Jesús. Y todavía tus pecados no han sido perdonados. Todavía la sangre de Cristo no te ha libertado. ¿De qué? De ir a un infierno. Nadie quiere ir ahí. No vayas ahí. Sigue, Marisa. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiero decirte algo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Jesús dijo a Tomás, le dijo, más bienaventuranza hay en ver y creer. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, más bienaventuranza hay en no ver y creer. Entonces, hay muchas personas que piensan y dicen, no, yo tengo que ver para creer en Jesús. No. Jesús viene a tu vida y te toca en el corazón. Amén. Y te dice, yo soy el Hijo de Dios. Jesús viene por la palabra, por el Espíritu Santo. Se mete así entre nosotros, así. Se mete en tu mente, se mete en tu corazón. Y te dice, necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte. Necesitas saber que eres un vil pecador. Y entonces, si eso sucede, entonces ya tus pecados son perdonados. Lo segundo, justicia por cuanto voy al Padre. A través de que ya no ves a Jesús y a través del Espíritu Santo que empiezas a practicar la verdad de Dios. Por el Espíritu Santo, porque ningún hombre puede practicar la verdad de Dios si no es por el Espíritu Santo. Tiene que ser por el Espíritu Santo. Porque dice, Él cuando venga os enseñará y os recordará y os guiará a toda la verdad. Y toda la verdad es la justicia de Dios. No es otra cosa, no es como tú lo piensas, no es como tú lo ves. Es la justicia de Dios, toda la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto están acá? ¿Sí o no? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Marisa después final? Aún tengo muchas cosas el verso anterior, el verso anterior. El verso anterior, sí. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Escuchen esto. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? El que tiene la revelación de quién es Jesús, escuchen esto, sabe, entiende de que el enemigo no tiene nada en ti. Nada. El enemigo puede venir a atacarte y puede venir a traerte tentaciones y dardos de fuego. Pero el cristiano dice, me tengo que doblar mis rodillas y me tengo que someter a Dios. Porque sometiéndome a Dios es como único el enemigo huye y se va. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está queriendo decir. Por cuanto el enemigo ya ha sido echado fuera. Miren la palabra de Jesús. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Él está ahí como león rugiente y anda buscándote para meterte pensamientos. Los mismos pensamientos que le metió a los sacerdotes, que los sacerdotes se los metieron a los soldados que habían creído en Jesús. Y wow, este hombre nunca había hablado así. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace el enemigo todo el tiempo. Pero si verdaderamente tú has recibido la revelación de quién es Jesús, entonces tú no podrás tener nada, parte ni suerte en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Verso 20, ahí mismo Marisa, verso 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Por el gozo de que haya nacido un hombre. Ahora miren qué lindo es esto, lo que dice Jesús, que antes de ellos recibir al Espíritu Santo, ellos van a estar tristes, porque dice que no van a ver más a Jesús. Dice, no van a estar más tristes, ustedes se van a lamentar, van a llorar porque yo no voy a estar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los llenará de gozo, Él los llenará de alegría. Dice, porque la mujer, cuando está a punto de dar a luz, tiene dolores. Tiene dolores de parto, pero cuando ya pare, dice que la mujer no se acuerda más de su dolor por el gozo
de haber traído una nueva criatura al mundo, y eso es lo que hace Cristo en tu vida y en la mía. De tal manera que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo y usted ha creído en Cristo, usted le pasa como le pasó a esta mujer. Parió una nueva criatura, y a veces, escuchen esto. ¿Por qué les digo esto? Mira, ¿por qué les digo esto? Para no confundirlos. ¿Por qué les digo esto? Nosotros tenemos un hombre interior. Escuchen esto. Que está el hombre viejo y está el hombre nuevo. La Biblia dice que no demos lugar al hombre viejo. El hombre viejo era aquella persona que eras antes de llegar a Cristo. El hombre nuevo es esta criatura que nació. Escuchen esto, que nació. Que el hombre viejo siempre quiere matar a esa criatura que nació. Amén. Y como único es que tú le das alimento a esa criatura para que siga creciendo y sea cada día nueva, es la fe, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Usted como único alimenta a esa criatura dentro de ti, y es como único tú llegas a ser un verdadero cristiano, es oyendo la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, usted jamás podrá, ni se verá en la condición de ser un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como único puedes alimentar a esta nueva criatura y darle gozo, darle paz, darle alegría, es con la palabra de Dios, alimentándola cada día. Amén. Que seas atraído por la palabra de Dios. ¿Cuántos son atraídos por la palabra de Dios? Atraídos. Esto es lo más lindo que puede tener un ser humano en su vida. Te puede faltar el dinero, te puede faltar la provisión, te puede faltar lo que sea en tu vida. Esto no te puede faltar. Mira lo que dijo Isaías, y con esto voy a cerrar. Isaías 32, 13. Y aquí van a aprender algo ustedes al final. Isaías 32, 13. Estos pasajes que vamos a leer están conectados con lo que acabamos de leer ahora en Juan. Están conectados, están paralelos. Marisa lee desde el verso 13 al verso 20. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que haya alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Para un momentico, ¿hasta que qué? Dice que el sufrimiento, el desierto, los espinos serán en nuestras vidas, simbolizándolo espiritualmente, serán en nuestras vidas hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo, escuchen esto, es único. Escuchen esto, el Espíritu Santo es único. El Espíritu Santo no puede tener confusión con nada ni con nadie. Dice, hasta que de lo alto sea derramado el Espíritu, ¿qué? Hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Qué dice María? ¿Sigue leyendo? Y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Para un momentico. Y el campo infértil se vuelva ¿qué? Se vuelva campo fértil. ¿Qué dice? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en ¿qué? En campo, el desierto. El desierto se convierta en ¿qué? En campo fértil. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando viene a nuestras vidas, te hace un campo fértil. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios dé fruto. Porque mira lo que dice después. Y el campo fértil sea estimado como ¿qué? Como bosque. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso fue lo que dijo, eso mismitico que está diciendo Isaías ahí, en otras palabras proféticas, fue lo que dijo Jesús cuando dijo, ustedes se van a lamentar y van a estar tristes cuando yo me vaya, pero cuando venga el Espíritu Santo van a tener dolores de parto, pero cuando nazca ese dolor que antes tuviste se va a convertir en gozo por haber traído una nueva criatura al mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue leyendo, Marisa? Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y en el campo fértil morará la justicia. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué cosa es la justicia? Jesús dijo, y dice, y Él los convencerá de la justicia, porque ya el enemigo ha sido echado fuera. ¿Qué cosa es la justicia? La palabra de Dios. Sin palabra de Dios usted no puede practicar la justicia. La justicia no puede vivir en tu vida si no hay palabra de Dios.
si no hay obediencia, si no hay amor, si no hay respeto, si no hay consagración, no puedo evitar la justicia. Ese es el poder de reacción que hay en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, de acercarnos a Jesús. Él dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque Él nos atrae al trono de la gracia. Sigue leyendo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Para un momentico. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el profeta Isaías? Dice, el efecto de la justicia, de practicar la justicia, ¿será qué? Será paz. Cuando usted practica la justicia, que es la palabra de Dios, usted vive una vida consagrada, llena de paz, gozo y sabiduría en Dios. Si no, usted no puede. No se puede. Dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad, ¿para qué? Para siempre. ¿Qué está queriendo decir el profeta? Seguridad para siempre es la seguridad de tu salvación y de la mía. Por eso es que te estoy diciendo que el que verdaderamente es atraído por Jesús, dice que la fe de Él, o sea, con la fe de Él es afirmada para salvación. Lo dice el libro de Pedro. La fe de Él es afirmada para salvación. Sigue leyendo. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposos. Y cuando caiga granizo, caerá en las montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libre al buey y al asno. Dice, dichosos todos vosotros los que siembran junto a qué? A todas las aguas. ¿Y Jesús qué dijo? Venid a mí, ¿quién? Los que tienen sed. Cuando usted anda por un monte perdido o por un desierto, por eso, cuando usted ve un río, ¿qué usted hace? ¿Usted va a coger un jarrito para tomar agua o usted se va a tirar de cabeza en el río a tomar agua? Eso es lo que Jesús quiere. Y eso es, en otras palabras, lo que nos está diciendo Jesús. Ahora, escuchen esto. Ahora hay mucha gente que tú les predicas estas cosas y no creen en esto. Porque te dicen, no, eso lo está diciendo el profeta Isaías 800 años antes de Cristo. Escuchen esto. Pero el profeta Isaías fue el que más profetizó acerca de la venida de Jesús, acerca de lo que Jesucristo iba a hacer por nuestras vidas. Amén. ¿Y dónde lo dice? Ahí en ese mismo capítulo. Ponme el verso número 1 del capítulo ese ahí, Dani. Lee, Marisa, capítulo, verso 1, 2 y 3. Adelante. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y No. Verso 32, verso 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Para un momentito ahí. Yo quiero que ustedes entiendan ese texto y aquí es donde vamos a cerrar ya. Mira, dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Escucha esto. Cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos dormido, se levantó una tempestad, dice la Biblia. ¿Y la tempestad que trae? Viento. ¿Sí o no? La tempestad que trae viento. Dice, será como escondedero contra el viento. Tuvieron miedo los discípulos, despertaron a Jesús y Jesús le dijo, hombres de poca fe, y le dijo al viento y al mar, enmudeced y callad. Y se hizo gran bonanza en el momento. Dice, y como refugio contra el turbión. ¿Qué quiere decir contra el turbión? Contra el ciclón, contra la tormenta. Dice, y como refugio contra la tormenta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese momento? Les dio refugio. ¿Qué? Calmando el viento y calmando el mar. Dice, y como arroyos de agua. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos están acá? Amén. Dice, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Cuando tú vienes a Jesús y cuando yo vine a Jesús, estábamos secos como una paja. Secos como un coco sin agua. Podridos sin aguas. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas, eso es lo primero que te da. Te da agua para que tu vida sea llena, para que tu vida sea saciada. Porque el agua es el único, escuchen esto, es el único elemento que posee vida en él mismo. ¿Cuánto dicen amén? El agua. Cuando el agua empieza a pasar por los lugares, empiezan a nacer árboles, empiezan a nacer hierba, empiezan a nacer todas esas cosas. Cuando Jesús tenga toda la autoridad en tu vida de pasar por tu vida, entonces empezará tu vida a nacer árboles, empezará en tu vida a nacer
tierra nueva, hierba nueva. Y usted jamás en su vida volverá a tener sed. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva, dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estamos en el desierto y estamos en el fuego, en el calor. Pero dice que Él, en medio de ese calor, será como un peñasco que trae una sombra, donde dice que no te va a dar calor.